¿Se escucha bien? Gracias. Los pasajes que vamos a leer el día de hoy son Juan, en primera instancia, capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora acompáñenme a Lucas 22, 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y en Hebreos, si me acompañan, capítulo 12. Versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Palabra de Dios. Buen día, hermanos. Gracias, Jorge. Con la ayuda del Señor vamos a considerar un pensamiento en esta mañana para celebrar la cena del Señor. 3 pasajes leyó nuestro hermano. El primero está en Juan 17, el segundo en Lucas 22. Si uno analiza cronológicamente el tiempo, estos 2 pasajes están muy cerca uno de otro. Juan 17 es la oración que el Señor Jesucristo hace antes de ser arrestado. Y Lucas 22 es el pasaje cuando él va a instituir la cena del Señor. Es decir, que todo es en la misma noche. Y el tercer pasaje que nosotros leímos es un pasaje que nos habla, que el escritor a los hebreos nos dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Cómo podemos considerar este pasaje o estos textos esta mañana? En primer lugar, cuando nosotros miramos Lucas 22, que es cronológicamente lo primero que ocurre, es cuando el Señor se sienta a la mesa con los discípulos y Él le va a abrir su corazón esa noche, porque era de noche. Él le va a decir: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él tenía algo en su corazón, así como nosotros a veces deseamos algo, está en nuestro corazón y lo deseamos. Él tenía algo. Por supuesto que los deseos del Señor eran muy distintos a veces a los deseos que nosotros tenemos. Porque el deseo de su corazón, como era el deseo de Dios, era volver a tener los momentos que habían tenido con Adán y Eva antes de la caída. Porque después de la caída, después de Génesis 3, el hombre jamás pudo volver a tener esos momentos que tenía junto a Dios. Como dice el libro del Génesis capítulo 3, pasearse a la luz del día, tener compañía, comunión, libertad, transparencia. No tenía por qué esconderse, no tenía por qué agachar la cabeza, no tenía por qué avergonzarse, no tenía por qué tener miedo. Nosotros vemos la caída del hombre y a veces nos hace muy bien volver a reflexionar. ¿Por qué? Porque uno tiene que partir de la base de la verdad, que es la que la Biblia nos revela. Porque ¿cómo termina Génesis 3? Génesis 3 termina diciendo que Dios echó fuera al hombre
y puso querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para que el hombre no pudiese tomar el árbol de la vida. Así termina Génesis 3 y así comienza la historia humana. La historia humana sin Dios, la historia humana del hombre que ha caído, la historia humana que nosotros convivimos todos los días, porque esa es la realidad. Uno tiene que partir de la base de lo que la Biblia nos enseña. Después de Génesis 3 es lo que nosotros heredamos. Lo que a lo largo de todos los tiempos los hombres que han nacido y que han pasado por este mundo han tenido que vivir. En un mundo caído. En un mundo donde ya no era posible volver a vivir esos momentos que Adán y Eva habían vivido. Si hay alguien que le dolía en el corazón más que Adán y Eva y los seres humanos, porque a veces la ignorancia del hombre de Dios y de la revelación de Dios lo deja en oscuridad total, en ignorancia total, era el corazón de Dios. El corazón de Dios seguía dolido. Pero como él le había dicho a Adán y le había dado la promesa que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a hacer algo por ellos, se cumplía la promesa cuando el Señor Jesucristo nacía en Belén. Y ahora el Señor Jesús está allí, sentado a la mesa con los discípulos. Y Él les va a decir, cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que padezca. ¿Por qué Él deseaba comer esa Pascua? Era la última Pascua desde el punto de vista, pensando en Israel, ¿no? Porque Dios había instituido la Pascua al pueblo de Israel, allí en Éxodo capítulo 12, cuando ellos son liberados de Egipto. Y ellos lo tenían como un pacto constante, todos los años, una vez al año, tenían que celebrar la Pascua y hacer memoria de aquel día cuando Dios lo liberó del poder de la esclavitud en Egipto. Pero en esa misma noche que iba a participar de la Pascua, Jesús iba a instituir la Cena del Señor. Es decir, que esa noche iba a haber un cambio. Nosotros podemos ver con claridad así como se produce un cambio de dispensación. Las dispensaciones que la Biblia nos enseña para poder interpretar bien la palabra de Dios. Terminaba la dispensación de la ley y allí estaba comenzando la dispensación de la gracia, porque ahora Dios iba a tratar no directamente con Israel, sino con un pueblo que es la iglesia. Y con la iglesia del Señor es que Él se iba a sentar a la mesa. Y por eso allí esa noche le instituye la Cena del Señor. Les da el pan y le dice lo que significa. Le dice que participen de Él. Y le dicen, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No hay duda que esa noche los discípulos comieron el pan, no tuvieron ni idea, no podían pensar. Era una noche muy turbulenta aquella noche. Comieron el pan y bebieron de la copa. Tal vez sin entender lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo. Cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende y nace la iglesia, el Espíritu Santo le trae luz y como nuestra hermana oraba, inteligencia espiritual para saber lo que estaban haciendo de ahí en adelante. Y el Señor le da la copa y le dice que esto significa mi sangre. Ahora, Él estaba allí sentado con ellos, pero a la vez estaba mirando para adelante. Y estaba mirando, como dice Hebreos, ¿no? O como dice el libro de Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Y como dice el escritor a los Hebreos, dice, sufrió la cruz, pensando en cada uno de nosotros. Y entonces ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos, abriendo su corazón. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque a partir de allí, a partir de ese sacrificio que Él iba a hacer, iba a cambiar algo. Se iba a producir un cambio muy grande. ¿Cuál iba a ser ese cambio? Fíjense qué interesante que es lo que nosotros hacemos cada primer día de la semana, sentarnos a la mesa. Sabemos y entendemos que es un símbolo, pero un símbolo está representando una realidad. Por eso la importancia de entender lo que son los simbolismos en la Cena del Señor y lo que es la realidad. Porque como símbolo yo me puedo sentar a la mesa y la mesa simboliza comunión. Y yo me puedo sentar a la mesa y tal vez no tengo comunión. Comer el pan y beber la copa significa participar. Yo puedo comer el pan y beber la copa. Pero si no hay una realidad, es simplemente símbolo. Ahora, allí estaba el Señor haciendo de los símbolos una realidad. Porque ahí el que estaba sentado a la mesa con ellos era el mismo Dios que se había hecho carne.
Ya Adán no podía volver a entrar, ni nunca más el hombre pudo pasar ese camino, porque había, recuerden bien, hay que considerar la escritura en ese sentido, ¿no? Un querubín con una espada encendida. La espada simboliza juicio. Si hay alguien que intentaba entrar a la presencia de Dios, la espada de la justicia de Dios caería sobre él y tendría que morir. La paga del pecado es muerte. Eso es justicia. El Hijo de Dios desciende del cielo y viene a la tierra y se va a sentar con sus discípulos. Por eso es notable mirar cada detalle de eso, porque cuando se celebra la cena, Judas ya no está. ¿Por qué Judas no era? Y ahí está él, como dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba sentado a la mesa otra vez con el hombre pecador. Y este era el deseo del Señor. Cuando Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, era porque a partir de allí el hombre se iba a poder volver a sentar a la mesa con Él. Porque fíjense que cuando uno analiza y mira la Pascua, en la Pascua no se sentaban a la mesa en una forma personal. Era algo familiar, grupal. Aquí se sentaban de una manera personal. Y Él les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto he deseado? La idea es cuando uno mira el texto, el pasaje, ¿cuánto he deseado sentarme a la mesa con vos? Pero para poder sentarnos a la mesa con Él tenía que padecer. Tenía que padecer. Porque jamás Dios puede sentarse a la mesa con un pecador si primero el pecador no es lavado, no es limpiado, no es perdonado, no es quitado del medio del pecado. Y en esto entra el amor de Dios y la persona del Señor. Porque ahí está el Señor Jesús, que había venido, ¿para qué? Para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Horas después Él iba a estar colgado en un madero. Y allí iba a estar sufriendo el castigo, el juicio y la paga de cada pecado que yo cometí. Allí la ira de Dios iba a caer sobre Él. Por cada desobediencia, por cada rebeldía, por cada pensamiento impuro, por cada pensamiento de egoísmo, por todas aquellas cosas que el corazón humano produce día a día, porque eso es lo que el hombre produce día a día. Y Dios estaba tomando cada pecado que nosotros cometimos y lo estaba poniendo sobre Él. Y el Señor lo estaba recibiendo porque Él sabía que era la única manera en la cual podíamos volver a sentarnos a la mesa con Él. Eso se llama amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como un sacrificio en olor fragante a Dios. Ahí estaba el Señor sentado a la mesa con sus discípulos. Cuánto he deseado poder volver a sentarme con ustedes. En Juan 17, Él va a orar. Minutos después, porque eso fue minutos después cuando salieron del aposento alto, antes que Jesús fuera arrestado. Y en esa oración de Juan 17, que es una oración intercesora, una impresionante oración a favor de cada uno de nosotros, Él va a decirle al Padre, Padre, quiero. Y es notable pensar, ¿no?, en el texto, en las palabras que salen de su boca, porque cuando uno ve a Jesús vivir su vida a los 33 años, los 3 años de ministerio, siguiendo la vida de Jesús, en ningún lugar de los 4 evangelios vamos a encontrar un pedido de oración que le diga, Señor, quiero esto. Él siempre ora conforme a la voluntad del Padre. Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Pero en Juan 17, Él le dice, Padre, quiero. Yo quiero esto. ¿Vieron cuando los nenes por ahí quieren eso, quieren eso? Él le dice, Padre, quiero. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Esto quiero. Porque yo quiero estar con ellos. Este es el deseo del corazón de Jesús. Por eso cuando uno va conociendo la Escritura o va conociendo a Dios, puede entrar en el corazón del mismo Dios. Quiero. Esto que estamos haciendo esta mañana, miren, es la respuesta a esa oración de Jesús al Padre aquella noche. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Estamos sentados en una mesa, estamos con Él y tenemos los símbolos sobre la mesa, los símbolos que Él instituyó, para que podamos estar con Él.
Porque es verdad que no lo vemos, pero ustedes y yo sabemos que Él está. Él está. Y cuando leyó nuestro hermano allí el pasaje de Hebreos capítulo 12, el escritor a los Hebreos va a decir algo muy interesante aquí. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella observamos a Dios. Recibimos un reino inconmovible. Para entender esto tenemos que pensar otra vez en Génesis 3. Porque cuando uno lee la palabra de Dios y ve allí la revelación bíblica, porque demos gracias a Dios que Él se reveló, porque si Dios no se hubiese revelado, nosotros permaneceríamos en total ignorancia quién soy, de dónde vengo y a dónde vamos. Si existe un Dios, 2 dioses, 20 dioses, si venimos del mono, si hubo un Big Bang. Pero Dios se reveló, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego va a describir cómo toda la creación fue hecha con esa sabiduría y el poder de la voz de Dios. Luego la misma revelación bíblica nos va a decir que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y formó en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y la misma revelación bíblica nos va a decir que Dios creó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Allí estaba Adán. Y luego de Adán, de esa costilla que Dios le sacó, iba a venir su compañera, que iba a ser Eva. Los puso allí. Y ese lugar era un reino que Dios había dado al hombre y que el hombre gobernaba, que el hombre era responsable. Estaba bajo la autoridad de Adán. Ahora, cuando uno mira la palabra de Dios y sigue la lectura bíblica, vamos a ver cómo en Génesis 3 ese reino cae. Cae porque cae el que estaba encargado de ese reino, a quien Dios le había encargado ese reino, a quien Dios le había dado ese reino, porque Dios le dio la tierra para que el hombre la sojuzgara, la gobernara. Pero llegó el momento de la tentación, el momento en que la intervención de Satanás con su astucia engañó a Eva. Y Eva tomó del fruto que él le ofrecía, desobedeciendo la palabra de Dios. Y Eva le da a su esposo y él, desobedeciendo la palabra de Dios, come del fruto. Y ese reino cae. Y ahora ese reino pasa a manos de Satanás. Y Adán y Eva pasan a ser esclavos de ese reino. Y ese reino que era un reino de luz se transforma en un reino de tinieblas. Ese reino que era un reino de verdad se transforma en un reino de mentira. Ese reino que era un reino de amor se transforma ahora en un reino de aborrecer, porque fíjense lo que dice Tito cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ustedes antes se aborrecían unos a otros, dice, pero ahora se pueden amar unos a otros. Ese reino que era un reino de vida se transforma en un reino de muerte. Ese reino que era un reino de paz se transformó en un reino de guerra. Es el mundo en el que vivimos. Y ese reino sigue vigente. En ese reino nacemos. Y en ese reino nacemos pecadores como Adán y Eva. Y nacemos destituidos de la gloria de Dios. Ese reino cayó. 1 Corintios 15 dice que el primer hombre es de la tierra, Adán, allí está el primer reino. El segundo hombre es celestial, es Jesús. Y aquí aparece el segundo hombre que va a recuperar el reino. Va a recuperar el reino y va a recuperar a los esclavos de ese reino que somos nosotros. Por eso el día que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, lo que Cristo hizo fue rescatarnos de ese reino. No nos sacó del mundo, porque recuerden en la oración de Juan 17, Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque el mal sigue reinando. Pero nos sacó de esa esfera espiritual de ese reino, nos dio vida, nos dio perdón, nos dio paz, nos dio amor. Y hoy pertenecemos a la esfera espiritual del reino del Hijo de Dios, la Iglesia del Señor. Y el escritor a los Hebreos dice, hemos recibido un reino inconmovible. Recibimos un reino inconmovible. ¿Y qué significa esto? ¿Saben qué significa esto? Que este reino no cae. Este reino no cae. ¿Por qué?
porque este reino lo sustenta Cristo, la segunda cabeza, el Hijo de Dios hecho hombre. Efesios capítulo número 2, vamos a leer allí. Carta a los Efesios capítulo número 2. Dice la Biblia así, Efesios capítulo número 2. Versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Esta es la descripción del reino caído, del reino en el cual estábamos. Y dice el verso 4, pero, ese pero va a ser un cambio total. Pero Dios, no el hombre, Dios, porque el que intervino fue Dios, no el hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando uno mira la palabra de Dios y ve la obra de Cristo, lo que significa la obra de nuestra salvación, y lo que trasciende la obra de nuestra salvación, hasta dónde llega, Dios toma a ese pecador que un día se arrepintió. Por eso hay gozo en los cielos, no por un pecador que llora, sino por un pecador que se arrepiente, dice la parábola, ¿verdad? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Porque es el momento cuando el Espíritu Santo lo cesa, cuando Dios lo rescata del reino de las tinieblas, lo traspasa al reino de su amado Hijo, la iglesia. Y el texto dice aquí, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Dios le dijo, siéntate a mi diestra, después que lo resucitó de los muertos. Y Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Cristo está sentado allí. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Él. Es verdad que estamos acá en la tierra, es verdad que vivimos acá en la tierra, es verdad que hay días que flaqueamos, pero posicionalmente en el reino espiritual, en ese reino invisible que no vemos, estamos sentados con Cristo. Y el escritor a los Hebreos dice, recibimos un reino inconmovible porque de allí no caemos. Nadie que es salvo genuinamente, que se arrepintió de sus pecados, que fue lavado, que fue perdonado, que fue sellado con el Espíritu Santo, podrá caer de esa posición. Es verdad que en la práctica la realidad es otra, usted lo sabe, yo lo sé. Es como la santidad. En posición somos santos en Cristo, pero en la práctica estamos muy lejos a veces de eso. Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque nosotros estamos sentados en una mesa físicamente, pero en el reino espiritual, paralelo a este mundo físico, estamos sentados en otra posición. ¿Y sabe una cosa? El mismo diablo puede ver esto, porque él ve las cosas espirituales que a veces nosotros no vemos por ignorar la Escritura. Él nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Hemos recibido un reino inconmovible, porque nunca más se volverá a ocurrir lo de Génesis 3. Porque el que sostiene esto es el mismo Señor Jesucristo. Y la carta a los Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. 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 La gratitud es algo que sale de nuestro corazón o de nosotros cuando recibimos algo. Tenemos que tener conciencia de lo que hemos recibido. Isaías capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué nos dio Dios?
Estamos tan acostumbrados a leerlo, a escucharlo, pero hay que parar a meditar. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio su Hijo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud. Y luego el texto dice, y mediante ella sirvamos a Dios. Ahora, cuando uno habla de servicio, escucha la palabra servicio, enseguida piensa en actuar, hacer, mover. Es correcto eso. Pero ¿sabe qué enseña la Escritura? El servicio más elevado que cualquier hombre y mujer puede hacer es adorar a Dios. Todo servicio que no se desprende de una adoración termina en la nada. Todo servicio que no surge de un corazón agradecido y que adora a Dios, termina en nada. O termina en madera, heno y hojarasca, aquel día que a los ojos del Señor quedará todo expuesto. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto he deseado poder volver a sentarme a la mesa como lo hacía con Adán y con Eva? Esto es la cena del Señor. Esto es lo que espiritualmente Dios nos da la posibilidad de tener cada primer día de la semana. Señor bendiga su palabra.